El sol del desierto abrasa sin piedad el campo de batalla de Oriente Medio. La arena azota el aire abrasador mientras el humo se eleva de los vehículos blindados en llamas esparcidos por el páramo. Un equipo SEAL está atrapado tras la chatarra. Las balas silban sobre sus cabezas como relámpagos mortales. Estamos atrapados. No podemos movernos. Un soldado grita por encima del fuego automático. La voz del comandante atraviesa el caos. ¿Dónde demonios está nuestro fuego de cobertura? Todas las miradas se dirigen hacia la lejana línea de crestas rocosas a 300 a 500 metros. A través de los binoculares, una figura solitaria yace inmóvil contra la piedra y la arena. Un enorme rifle Barrett descansa firme en sus pequeñas manos. De repente, su ojo capta la luz tras la lente de la mira. La retícula encuentra su objetivo. Un aliento, un latido, un disparo imposible que lo decidirá todo. ¿Quién está en su mira? ¿Y este disparo cambiará el destino de todos los que están abajo? La capitana Elena Torres se movía por la base de operaciones avanzada Falcón como una sombra que la mayoría de los soldados ni siquiera notaban. Con su 1,57 m de estatura y apenas 54 kilos, se mimetizaba con el entorno de las operaciones militares, tal como ella prefería. Los demás marines la llamaban la chica de los suministros, cuando se dignaban a dirigirle la palabra. Mientras los SEAL de la Armada se reunían alrededor de mesas de póker compartiendo anécdotas de guerra, Elena, sentada sola en un rincón, limpiaba metódicamente un rifle que parecía descomunal para su complexión. El Barrett M82 de calibre .50, un arma diseñada para detener vehículos y penetrar blindaje, lucía casi cómica junto a su menuda figura, pero quienes prestaban atención notaban la reverencia con la que sus manos recorrían el arma. Cada componente era revisado una y otra vez con precisión quirúrgica. Criada en las montañas de Montana, Elena había aprendido a cazar antes incluso de atarse los zapatos. Su padre, un veterano de Vietnam convertido en guía de montaña, le enseñó que disparar no era cuestión de fuerza, sino de paciencia, cálculo y fe en las matemáticas de la trayectoria. Caída de la bala, deriva del viento, presión atmosférica, le susurraba durante las gélidas mañanas de diciembre mientras seguían el rastro de alces a través de bosques cubiertos de nieve. Domina estas técnicas y la distancia dejará de importar. Cada noche, después de las expediciones de suministros, Elena se retiraba a una posición de tiro improvisada tras el perímetro de la base. Mientras otros iban al comedor o veían películas, ella practicaba la lectura de patrones de viento, calculaba los efectos de la humedad y estudiaba tablas balísticas a la luz de una lámpara. Su cuaderno contenía registros meticulosos, variaciones de temperatura vertiginosas y lecturas de presión barométrica. Para los observadores casuales, parecía una obsesión meteorológica. En realidad, estaba creando una base de datos de variables que podían significar la diferencia entre la vida y la muerte a distancias imposibles. El pequeño trozo de cuero desgastado que colgaba de la culata de su rifle era todo lo que le quedaba de su padre, un fragmento cortado de sus viejos guantes de caza antes de su funeral, hacía 3 años. Lo tocaba antes de cada sesión de práctica, un ritual que la conectaba con las lecciones aprendidas en la naturaleza salvaje de Montana. Torres, la llamó el sargento Mike Rodríguez una tarde mientras llevaba cajas de munición a la armería. La chica de logística puliendo un juguete que nunca usará en el mundo real. Sunny. Las risas resonaron entre el grupo de soldados que descansaban a la sombra. Elena siguió caminando con la misma expresión impasible. Hacía tiempo que había aprendido que ser subestimada a menudo era una ventaja. El comandante Jackson apenas levantaba la vista cuando pasaba junto a su tienda de reuniones cada mañana. Para él, era parte del mobiliario, fiable para las solicitudes de suministros y el mantenimiento del equipo, pero invisible en lo que respecta a las operaciones tácticas. Lo que ninguno de ellos sabía era que Elena había solicitado su asignación a la FOB Falcón precisamente por su proximidad a elevaciones del terreno. Mientras ellos veían un desierto hostil, ella veía posiciones de tiro con amplios campos de tiro.
El Barrett no era el arma reglamentaria para los oficiales de logística. Lo había solicitado a través de trámites que requerían favores y la presentación de reglamentos que alegaban que era necesario para las pruebas y la evaluación del equipo. El papeleo se perdió en la burocracia militar y el arma llegó sin problemas. A altas horas de la noche, cuando la base se sumía en un silencio incómodo, Elena subía al puesto de observación más alto y estudiaba el paisaje circundante a través de su visor. 3 crestas ofrecían diferentes ventajas de elevación. La cresta dentada de roca y arena más lejana se encontraba exactamente a 347 metros de la ruta principal de ataque que los insurgentes utilizaban. Nunca había disparado a más de 2.800 metros, ni siquiera en prácticas. Pero todos sus cálculos sugerían que era posible en condiciones perfectas. La cuestión no era si el rifle podía alcanzar esa distancia, sino si podía interpretar la docena de variables con la suficiente precisión como para guiar una bala a través de casi 3 kilómetros de aire hostil. Mientras desmontaba el Barrett para limpiarlo esa noche, Elena esbozó una leve sonrisa. El pronóstico del tiempo para mañana anunciaba vientos constantes y cielo despejado. Un tiempo perfecto para disparar. Estás viendo esto desde algún lugar del mundo ahora mismo. Comenta qué te parece esta mujer. Y recuerda suscribirte a Susurros de Cuento para no perderte lo que sucede a continuación. El ataque comenzó a las 5:47 con explosiones de mortero en el perímetro de la FOB Falcón. Elena se despertó sobresaltada en su litera al sonar las alarmas en la oscuridad del amanecer. Todos a bordo, base bajo ataque. El altavoz crepitó con urgencia. Afuera, las balas trazadoras dibujaban estelas mortales en el cielo del desierto. Los insurgentes habían rodeado la base con precisión coordinada, sus posiciones cuidadosamente elegidas para crear campos de fuego superpuestos que atrapaban a los marines en una trampa mortal. La voz del comandante Jackson resonó por encima del ruido de la radio. El equipo QRF-1 se movió a la cuadrícula 347. Posiciones defensivas establecidas. Los vehículos de la Fuerza de Reacción Rápida rugieron al arrancar. Los marines se apresuraron a montar ametralladoras calibre .50 y a cargar sus cintas de munición. Elena tomó su equipo de combate. La memoria muscular guiaba sus manos en la oscuridad mientras las explosiones iluminaban su alojamiento con destellos anaranjados. El convoy de Humvees blindados y MRAPS entró por la puerta al infierno. En cuestión de minutos, quedaron atrapados a 3 kilómetros de la base, justo donde Elena había calculado que los insurgentes establecerían su punto de emboscada. El enemigo había elegido bien su terreno, utilizando la protección natural para minimizar la exposición y maximizar el devastador fuego cruzado. Estamos sufriendo muchas bajas, se oyó la desesperada llamada por radio. Varios vehículos fuera de combate. Necesitamos apoyo inmediato. Elena llegó al puesto de mando mientras el comandante Jackson coordinaba las solicitudes de apoyo aéreo. Los helicópteros Apache tardarían 20 minutos en llegar. La artillería tardaría 15 minutos en reposicionarse. La Fuerza de Reacción Rápida no tenía tanto tiempo. A través de las ventanas reforzadas del puesto de mando, pudo ver los fogonazos de los disparos desde la lejana cresta donde sus compañeros estaban atrapados. Columnas de humo se elevaban de los vehículos en llamas y las conversaciones de emergencia por radio pintaban un panorama de desastre total. «Dios mío», murmuró el teniente Morrison, mirando a través de los binoculares. Se metieron de lleno en una trampa mortal. Elena se escabulló sin ser vista. Su pequeña figura le permitía moverse con facilidad entre el personal que corría a los puestos de emergencia. Mientras otros preparaban posiciones defensivas alrededor de la base, ella tenía otro destino en mente. El Barrett estaba guardado en su contenedor personal, desmontado y cuidadosamente protegido en estuches de espuma. Sus manos se movían automáticamente. Cañón, receptor, mira telescópica, montura, bípode. El arma se ensambló como una oración familiar. Cargó un cargador con 5 cartuchos de munición de precisión del calibre .50 BMG.
Cada bala pesaba más de 700 grams y era capaz de generar una energía devastadora a larga distancia. Su cuaderno contenía todos los cálculos necesarios y los datos ambientales registrados durante semanas de preparación. La torre de observación más alta le proporcionaba la elevación necesaria. Elena subió 3 tramos de escaleras metálicas, controlando la respiración a pesar del peso del rifle y el equipo. En la cima, dominaba toda la zona de combate. A través de la mira telescópica, la batalla parecía un videojuego letal. Figuras diminutas se movían entre vehículos en llamas mientras los fogonazos de los disparos chispeaban desde las posiciones insurgentes atrincheradas en los afloramientos rocosos. La distancia a la posición enemiga más cercana era exactamente la que había calculado. 3.547 metros. Elena se tumbó boca abajo. El bípode del rifle estaba firmemente apoyado en el borde de hormigón de la torre. Ajustó la elevación de la mira, compensando la gran distancia. Las banderas de viento alrededor de la base indicaban vientos cruzados del suroeste a unos 19 kilómetros por hora, dentro de sus cálculos. La voz de su padre resonó en su memoria. A distancia, todo importa. La temperatura, la humedad, incluso el ritmo cardíaco. Controla lo que puedas y confía en las matemáticas para el resto. A través de la radio, voces desesperadas describían la situación. 3.000 bajas, varios heridos. El equipo RPG se desplaza a una posición de flanqueo. Si logran colocar el lanzacohetes, estamos todos muertos. Elena localizó al equipo RPG con la mira telescópica. 2 figuras que transportaban el arma tubular hacia una posición elevada que les daría tiros despejados a los estadounidenses atrapados. Una vez allí, el enfrentamiento terminaría. Alcance: 3.547 metros. Viento: 12 kilómetros por hora del suroeste. Temperatura: 47 grados centígrados. Humedad: 23%. Elena tocó el trozo de cuero del guante de su padre. Luego cargó el primer cartucho. El enorme cartucho calibre .50 se deslizó en su lugar con precisión mecánica. Su respiración se calmó. Su corazón se estabilizó. La mira se posó en el insurgente que encabezaba la ojiva del RPG. A esa distancia, el tiempo de vuelo de la bala sería de casi 4 segundos. El objetivo se movería. Tenía que apuntar a donde estaría, no a donde estaba. Un disparo, susurró. Una oportunidad. El gatilló se rompió como un cristal. El retroceso del Barrett la golpeó en el hombro como un martillo, pero el Ellanena ya estaba accionando el cerrojo, cargando el segundo cartucho. A través de la mira, observó la trayectoria de la bala recorrer casi 3 kilómetros en el aire del desierto. Impacto. El insurgente con la ojiva del RPG simplemente desapareció en una nube roja. Su compañero soltó el lanzacohetes y se lanzó a cubierto, pero Elena ya estaba ajustando su puntería. El segundo disparo lo alcanzó antes de que pudiera ponerse a salvo. En todo el campo de batalla, todo se detuvo. El repentino silencio fue más impactante que los disparos. La voz del comandante Jackson resonó por la radio, llena de incredulidad. ¿Quién demonios está dando el informe de Overwatch? ¿Cuál es su posición? El Ellanena cargó un tercer cartucho. Su mira ya apuntaba al siguiente objetivo, un ametrallador que había estado proporcionando fuego de supresión. A 3,47 metros, no tenía ni idea de que la muerte lo acechaba. Apretó el gatillo de nuevo. Lo imposible se había hecho realidad. El tercer disparo destrozó la posición de la ametralladora en una lluvia de metal y arena. El arma del artillero rodó ladera abajo como chatarra. El pánico se extendió entre las líneas insurgentes al darse cuenta de que los acechaba algo que no podían ver, localizar ni combatir. El Elena accionó el cerrojo del Barrett con precisión mecánica. Los casquillos de latón salían disparados y caían al suelo de la torre con un sonido metálico que resonaba con los latidos de su corazón. A través de su mira, el campo de batalla había pasado de una emboscada organizada a una retirada caótica. Francotiradora de largo alcance.
Las comunicaciones enemigas interceptadas crepitaban en la radio mientras los insurgentes intentaban desesperadamente localizar el origen de los disparos imposibles. A 3,47 metros, Elena era prácticamente invisible a simple vista. Incluso con binoculares, la torre de observación no sería más que una silueta geométrica distante contra el horizonte de la base. Los estaba matando un fantasma. El equipo de respuesta rápida del comandante Jackson tomó la iniciativa de inmediato. Respiró al caer en silencio una tras otra las posiciones enemigas. Tirador desconocido, identifíquese, exigió la voz de Jackson por la frecuencia de mando. Elena ignoró la conversación por radio, completamente concentrada en la precisión matemática del tiro de largo alcance. Cada objetivo requería nuevos cálculos. El viento había cambiado 2 grados. La temperatura subía con el sol, y los ajustes internos de su mira necesitaban un refinamiento constante. El cuarto disparo eliminó a un francotirador que apuntaba a marines heridos que intentaban ponerse a cubierto. Elena había divisado el fogonazo desde una posición oculta entre las rocas, un objetivo invisible para todos los demás en el campo de batalla. Su bala llegó antes de que el sonido del disparo de su rifle pudiera cruzar la distancia. A través de la mira, observó al comandante insurgente señalando frenéticamente hacia diferentes líneas de crestas, intentando coordinar el fuego de respuesta contra una amenaza que no podían identificar. Gritaba órdenes, gesticulaba con ambos brazos, convirtiéndose en el blanco perfecto. Elena ajustó su puntería para compensar su movimiento, anticipándosele exactamente 45 centímetros, 18 pulgadas, según su velocidad al caminar. La mira se detuvo en su torso. El quinto disparo puso fin a la batalla. Sin su líder, la disciplina insurgente se derrumbó por completo. Los combatientes abandonaron sus posiciones y huyeron hacia las rutas de evacuación de vehículos, y su emboscada organizada se convirtió en una retirada caótica. Fuerzas hostiles en retirada total, se escuchó por radio desde la posición de la Fuerza de Reacción Rápida, QRF. La voz del comandante Jackson transmitía una mezcla de incredulidad y gratitud. Quienquiera que seas, acabas de salvar 23 vidas estadounidenses. Excelente puntería. Elena comenzó a desmontar el barret de inmediato, por pura memoria muscular, guiando sus manos a través de los procedimientos de desmontaje que había practicado cientos de veces. En 4 minutos, el arma estaba separada en piezas y guardada en estuches de espuma. Bajó de la torre de observación, cargando equipo que parecía de mantenimiento rutinario. Otros marines se dirigían rápidamente al parque móvil, preparando los vehículos de rescate para evacuar al equipo QRF y a los heridos. En medio del caos, nadie prestó atención a un pequeño oficial de logística que llevaba suministros de limpieza. 20 minutos después, Elena, sentada en su habitación, limpiaba metódicamente el cañón del barret con disolvente y parches. El ritual familiar la ayudaba a calmar la adrenalina mientras procesaba lo que acababa de suceder. 5 disparos, 5 bajas confirmadas a 3.547 metros. El récord de mayor alcance de un francotirador en la historia militar moderna lo ostentaba un tirador canadiense a 340 metros. Elena acababa de superar ese récord por 7 metros utilizando equipo que había requisado por canales no oficiales y habilidades aprendidas cazando alces en los bosques de Montana. Su cuaderno recibió 5 nuevas anotaciones: condiciones ambientales, distancias a los objetivos, rendimiento de la munición y lecciones aprendidas. Los datos mejorarían los cálculos futuros, aunque esperaba no tener que volver a necesitar disparos tan extremos. Fuera de su puerta, conversaciones animadas llenaban el pasillo mientras la noticia se extendía por la base. Alguien había logrado 5 bajas a más de 3 kilómetros. Eso es imposible. Nadie es tan bueno. Los mandos intentaban averiguar quién estaba proporcionando la cobertura. Elena esbozó una leve sonrisa mientras volvía a armar el barret para guardarlo. Que se lo preguntaran. El misterio siempre había sido su mayor baza.
Unos golpes en la puerta interrumpieron sus pensamientos. El comandante Torres quiere verla en la sala de reuniones. Guardó el rifle en su funda y se alisó el uniforme. Era hora de enfrentarse a preguntas que no podía responder del todo sin revelar habilidades que complicarían su cuidadosamente construida invisibilidad. El comandante Jackson estaba de pie junto a un mapa táctico cubierto de chinchetas rojas que marcaban las posiciones insurgentes. Su expresión mezclaba confusión con un recién descubierto respeto cuando Elena entró en la sala. «Torres, ¿estuvo de servicio durante el enfrentamiento de esta mañana?» «Sí, señor. Monitoreando las comunicaciones por radio desde el puesto de mando. ¿Observó algo inusual? ¿Alguna indicación de que tuviéramos apoyo de francotiradores desde una posición no identificada?» Elena sostuvo su mirada fijamente. «He oído informes de interdicción de largo alcance, señor. Quienquiera que estuviera disparando salvó muchas vidas». Jackson estudió su rostro, buscando algo que no lograba identificar. «El registro de solicitud de munición muestra que alguien ha estado pidiendo munición de precisión del calibre .50 BMG. ¿Sabe algo sobre las pruebas de ese equipo, señor? Evaluando las capacidades de largo alcance para posibles necesidades futuras». Técnicamente no era mentira. Había estado probando equipo, solo que no de la forma en que el cuartel general lo imaginaba. «Entendido». Jackson volvió a mirar el mapa. «Quienquiera que haya hecho esos disparos, fue la mejor puntería que he visto en mi vida. Precisión profesional, de clase mundial». Elena asintió respetuosamente. «Eso es todo, señor Bam. Retírese». Al salir de la sala de reuniones, Elena oyó a Jackson hablar con su personal. «Empiecen a investigar los antecedentes de cualquiera con entrenamiento avanzado de tiro. Disparos como esos no son de cazadores de fin de semana». Si buscaba con suficiente empeño, acabaría encontrando el nombre de su padre en los registros de francotiradores de la época de Vietnam. Su infancia en competiciones de tiro, sus puntuaciones perfectas en el entrenamiento básico de los marines. Pero para entonces, la historia ya habría cobrado vida propia. El Pantoma 3,5 kilómetros ya se estaba convirtiendo en leyenda. Elena lo prefería así. La noticia se extendió por la base de operaciones Falcón como la pólvora. Al anochecer, Chiao, todos los marines de la base comentaban sobre el misterioso francotirador que había transformado una derrota segura en una victoria aplastante. 5 bajas confirmadas con más de 3 disparos. El sargento Rodríguez se lo contaba a quien quisiera escuchar. Quienquiera que hubiera disparado no era humano. Tenía que ser algún tipo de máquina. El mismo hombre que llamaba a Elena, la chica de suministros, ahora hablaba con reverente asombro sobre una puntería increíble. Ella estaba sentada a 3 mesas de distancia, comiendo en silencio mientras la conversación la rodeaba. Las órdenes traían investigadores de Huánuco. Alguien susurró: «Quieren entrevistar al tirador para mejorar su entrenamiento». Elena se concentró en su comida, dejando que las especulaciones la envolvieran como ruido de fondo. La ironía no le pasó desapercibida. Se había hecho famosa por permanecer invisible. El teniente Morrison se acercó a su mesa, con expresión insegura. «Torres, usted estaba en el puesto de mando durante el enfrentamiento». «Correcto». «Sí, señor». «¿Vio algo inusual? Alguien que se marchara con equipo que pudiera explicar esos disparos». Elena levantó la vista de su bandeja, sosteniendo su mirada con perfecta inocencia. «Movimiento de personal rutinario, señor». Todos estaban concentrados en apoyar a la fuerza de reacción rápida. Morrison asintió y se alejó, pero ella notó que la observaba con renovada atención. Los oficiales inteligentes terminaban atando cabos, incluso cuando estaban cuidadosamente dispersos. Esa noche, Elena recibió una visita inesperada. El comandante Jackson estaba de pie frente a sus aposentos con 2 tazas de café y una expresión que ella nunca antes había visto. Una mezcla de curiosidad respetuosa y sincera gratitud. «¿Le importa si paso, Torres?», preguntó ella,
haciéndose a un lado y notando cómo sus ojos recorrían automáticamente su pequeño espacio. Su mirada se dirigió al armario de equipo donde el Barrett descansaba en su funda de espuma. «Vaya día», dijo Jackson, acomodándose en la única silla de la habitación. «Quienquiera que haya salvado a mis hombres, es un verdadero artista». Elena aceptó el café que le ofrecieron, agradecida de tener algo que ocupar sus manos. «¿Alguna noticia sobre las bajas, señor? 3 muertos en acción, 7 heridos. Podrían haber sido 23 cadáveres si no fuera por esa vigilancia». La voz de Jackson denotaba la responsabilidad del mando. La carga de enviar a jóvenes marines a zonas de peligro y traerlos de vuelta con vida. «He estado en combate durante 15 años», continuó. «He visto marines, francotiradores, tiradores del ejército, incluso he trabajado con operadores Delta. Lo que sucedió hoy fue diferente. No fue solo buena puntería. Fue perfección matemática». Elena bebió un sorbo de café, sin decir nada. Quienquiera que haya hecho esos disparos entiende la física como un profesor y dispara como si hubiera nacido con un rifle en las manos. Los ojos de Jackson se encontraron con los de ella. «¿Sabes qué? El disparo de francotirador confirmado a mayor distancia fue antes de hoy». «No, señor. Un tirador canadiense en Afganistán a 3,40 metros. Mantuvo el récord durante 8 años». Jackson se inclinó hacia adelante. «Hoy alguien superó ese récord por 7 metros usando un rifle que ni siquiera está asignado oficialmente a nadie en esta base». El silencio se extendió entre ellos como un cable tenso. Elena casi podía sentir cómo él repasaba las posibilidades, descartando sospechosos, reduciendo la lista de candidatos. «Las solicitudes de munición se remontan a pruebas rutinarias de equipo», dijo Jackson finalmente. «Pero alguien lleva meses practicando con esa ametralladora calibre 50. Alguien que entiende de balística mejor que la mayoría de los instructores profesionales». Elena dejó su taza de café con manos firmes. «Señor, si necesita preguntar algo en concreto, solo una pregunta». Jackson se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta. «Si necesitara que alguien hiciera un disparo imposible para salvar vidas estadounidenses, ¿tendría esa capacidad en esta base?». Sus miradas se cruzaron en la pequeña habitación. En ese momento, Elena vio que se entendían. No era una confesión, sino el reconocimiento de una posibilidad. «Señor», dijo en voz baja, «si hubiera vidas estadounidenses en juego, creo que alguien se ofrecería voluntario». Jackson asintió lentamente. Eso era lo que necesitaba saber. Después de que él se fuera, Elena se quedó sentada en la oscuridad, asimilando las implicaciones de la conversación. No había revelado nada concreto, pero el comandante Jackson era demasiado experimentado como para pasar por alto confirmaciones sutiles. Su capa de invisibilidad se desvanecía lentamente, reemplazada por una reputación mucho más peligrosa. Mañana traería nuevos desafíos. Esa noche, tenía equipo que mantener y cálculos que revisar. El Phantom, a 3.500 kilómetros, estaba a punto de descubrir que las leyendas eran más difíciles de eludir que las sombras. En 48 horas, Elena Tour se convirtió en la marine anónima más famosa de la historia militar. La historia se extendió más allá de la FOB Falcón a través de canales oficiales y redes extraoficiales que conectaban unidades de combate en todo el teatro de operaciones. El correo electrónico bullía de especulaciones. Los teléfonos satelitales transmitían conversaciones susurradas entre las bases de operaciones avanzadas. Publicaciones en redes sociales, cuidadosamente depuradas de detalles operativos, insinuaban disparos imposibles y una puntería sin precedentes. Military Times publicó un artículo titulado «Francotirador misterioso salva a un equipo SEAL a una distancia récord». El artículo no contenía nombres ni ubicaciones específicas, solo la confirmación de que alguien había logrado el disparo a mayor distancia confirmado en la historia de la guerra moderna. Elena descubrió copias impresas del artículo pegadas en los tablones de anuncios de toda la base.
Los marines se reunían a su alrededor como peregrinos estudiando textos religiosos. Sus conversaciones estaban llenas de asombro y especulación. 3547M. Oyó decir a un cabo a su compañero. Esos son más de 3,2 kilómetros. La bala estuvo en el aire durante 4 segundos. Mi abuelo fue francotirador de la Marina en Vietnam. Otro respondió. Dijo que disparos como ese requerían condiciones perfectas y una habilidad perfecta. Probablemente solo 5 personas en el mundo podrían lograrlos. El Ellanena pasó junto a estas conversaciones como un fantasma. Su expresión era neutral, mientras interiormente se maravillaba de cómo la leyenda transformaba la realidad. La historia crecía con cada relato. 5 disparos se convirtieron en 7. 3 kilómetros se extendieron a 4. Un solo tirador se multiplicó por equipos de francotiradores. El comandante Jackson convocó una reunión de la base 3 días después del enfrentamiento. Todos los marines fuera de servicio se agolparon en la carpa de recreación mientras él tomaba posición detrás de un podio improvisado. A estas alturas, todos habrán oído hablar de nuestro misterioso apoyo de Overbach, comenzó. Quiero abordar las especulaciones directamente. La multitud guardó silencio, ansiosa por información oficial sobre su ángel guardián anónimo. Lo que ocurrió durante ese enfrentamiento representa la mejor tradición de puntería de los marines, continuó Jackson. Alguien en esta base, uno de sus hermanos o hermanas, dio un paso al frente cuando la vida de estadounidenses pendía de un hilo. Elena estaba al fondo de la multitud, notando cómo los ojos de Jackson se encontraron brevemente con los suyos al otro lado de la carpa abarrotada. No sé quién disparó, mintió con naturalidad. Pero sé que salvaron a 23 marines que están vivos esta noche porque alguien tuvo la habilidad y el valor de actuar. Estalló un aplauso. Los marines vitoreaban a un héroe desconocido entre ellos. Elena aplaudió al unísono, manteniendo su fachada mientras aceptaba un reconocimiento que jamás podría reclamar públicamente. Los medios quieren entrevistas. El cuartel general quiere informes. El comando de entrenamiento quiere estudiar las técnicas empleadas. La voz de Jackson denotaba un orgullo silencioso. Pero hay cosas más importantes que la publicidad. Metió la mano en el bolsillo de su uniforme y retiró un casquillo de cartucho calibre .50, de latón pulido a espejo, con una inscripción grabada con esmero. Este casquillo percutido se recuperó de la torre de observación. En su interior, nuestro armero grabó un mensaje sencillo: la distancia no importa cuando la fe es firme. La multitud murmuró en señal de agradecimiento. Elena sintió que se le cortaba la respiración al reconocer las palabras que su padre le había dicho durante incontables jornadas de caza. Este casquillo permanecerá en la vitrina de trofeos de nuestra unidad, anunció Jackson. Un recordatorio de que los héroes caminan entre nosotros, a menudo sin ser reconocidos, siempre listos para servir. Tras la reunión, Elena se vio rodeada de marines que querían hablar del legendario tiroteo. El sargento Rodríguez, el mismo que se había burlado de ella cuando era la encargada de suministros, se acercó con evidente vergüenza. Torres, te debo una disculpa, dijo en voz baja. He estado pensando en todas las veces que te molestamos con la limpieza de ese rifle tan grande. Elena ladeó la cabeza con inocencia. ¿Qué quiere decir, sargento? Quizás no deberíamos dar por sentado que lo sabemos todo sobre la gente que nos rodea. Más tarde esa noche, Elena estaba sentada sola en sus aposentos, sosteniendo la estrella de bronce que había llegado por los canales oficiales. La citación decía: por servicio excepcionalmente meritorio durante operaciones de combate, que resultó en la preservación de vidas estadounidenses. Sin detalles, sin mención de lo que realmente había ocurrido. Era perfecto. Abrió su carta personal de casa, la actualización semanal de su madrastra desde Montana. Oculta entre noticias sobre el clima y los precios del ganado, había una sola frase: tu padre estaría orgulloso de la mujer en la que te has convertido. Elena dobló la carta con cuidado y luego sacó su kit de limpieza.
El Barret necesitaba mantenimiento y tenía cálculos que revisar. Mañana traería nuevos desafíos, nuevas oportunidades para proteger a sus marines manteniendo la invisibilidad que la hacía efectiva. La vitrina de latón sobre su escritorio reflejaba la luz del techo, iluminando su mensaje grabado, como un recordatorio diario de las lecciones aprendidas en la nieve de Montana. La distancia no importaba cuando la fe permanecía firme. Tampoco el reconocimiento, mientras la misión continuara. 6 meses después, Eleyanena Torres regresó a Montana de permiso, llevando consigo recuerdos que nunca aparecerían en los registros oficiales. El Barret permaneció en el teatro de operaciones, transferido oficialmente al personal correspondiente para su evaluación. Junto a la tumba de su padre en el cementerio de la montaña, colocó un pequeño recuerdo, un trozo de cuero de sus guantes de caza que la había acompañado en cada disparo. 3547 m. Papá, susurró al granito esculpido por el viento. Resulta que tu pequeña estuvo escuchando todos esos años. El ejército nunca confirmaría oficialmente su identidad. Los registros permanecerían clasificados. La historia, convertida en leyenda, se transmitió entre los marines en momentos de tranquilidad. Elena lo prefería así. La verdadera fuerza no requería reconocimiento, solo resultados. De vuelta en la Fob Falcón, los nuevos marines oían historias susurradas sobre el Pantoma. 3,5 kilómetros aprendieron que los héroes podían surgir de los lugares más inesperados. Que las suposiciones sobre fuerza y capacidad no significaban nada cuando la vida de los estadounidenses pendía de un hilo. La torre de observación permanecía vacía casi todos los días, pero a veces, al atardecer, los marines divisaban una pequeña figura revisando el equipo, haciendo cálculos, preparándose para el siguiente disparo imposible. Listos para servir, siempre invisibles, eternamente fieles. El verdadero poder no reside en el reconocimiento ni en el rango, sino en la preparación y la fe. A veces, la persona más subestimada es quien lo cambia todo. Si crees que los héroes pueden surgir de los lugares más inesperados, comparte tus emociones abajo. Y no olvides suscribirte a Susurros de Cuento para más historias increíbles.